Danos cuando la inicies, entonces empieza. Bien, Volvé, Silvia. ahí empieza Ya, bueno. Rafael, adelante. Entonces, según se advierte en la descripción del contenido del panel, el primer punto advierte en esto de qué significa eso de pasar de la resistencia derrotada a la autonomía como proyecto. El primer punto que se advierte es que es importante reconocer la diferencia entre hacer y dar una lucha de resistencia que por las formas de hacer política está implicada ya una derrota segura, una derrota de antemano, dice el texto. Insiste en que eso depende de las formas de hacer política, para empezar a pensar la autonomía como proyecto histórico político, y que eso también implica entonces otras formas de hacer política. Y el segundo punto que se advierte en la temática del panel es que demos cuenta de experiencias y reflexiones que piensan y actúan desde una perspectiva de autonomía en potencia. Para mí, ese desglose de esa idea sería en 4 puntos. ¿Qué significa reflexionar para pensar y actuar desde una perspectiva de autonomía en potencia en los sujetos? Ojo, la idea de pensar en un sujeto que en potencia es autónomo no significa, como decía Ernest Bloch, por ejemplo, que todo está hecho, sino que todo está dado dando, se decía Ernest Bloch, en la medida en que somos sujetos en potencia con capacidad de engendrar un futuro, un porvenir a partir de lo que hagamos en el presente. De tal manera que en el presente se contiene el pasado y el futuro, decía. Y en base a esta idea, a mí me surge la posibilidad de pensar también que todos los sujetos no somos ni estamos nunca en un total dominio, a pesar del proceso de socialización al que estamos sometidos desde que nacimos. Por supuesto, un proceso que llega a ser terrorífico, el de la socialización, en tanto que es un proceso que trata de inhibir, de derrotar, de deshacer esa capacidad de creación de nuestras pulsiones, desde capacidad de creación de imaginario radical, diría por ahí también Castoriadis, de tal manera que como nunca somos totalmente dominados, entonces nos queda por ahí una reserva con capacidad en potencia de crear y ser autónomos. Y la otra que tiene que ver con la capacidad en la parte de lo colectivo, el colectivo anónimo también, que somos, porque anónimo, porque no estamos organizados a nivel planetario como sujetos sociales, sino que estamos un tanto cuanto desarticulados y fragmentados, por supuesto, y entonces plantear la posibilidad de que también siempre tenemos una cierta capacidad de instituir social, un imaginario social de creación. Por otro lado, la cuestión de que somos sujetos históricos sociales, es decir, no somos ni de la nada, ni tampoco estamos en una indeterminación que no esté sujeta también a una historicidad, de tal manera, por ejemplo, que esa capacidad de imaginario creativo siempre está en potencia. Depende, y aquí es donde yo planteo el asunto, de las formas de hacer la vida, de las formas de hacer política, de las formas de hacer la autogestión, de las formas de hacer pensante, de las formas de hacer. Por supuesto, estamos hablando de sujetos sujetados por ese proceso de socialización que empieza pues con la madre, con la familia, con la escuela. Imagínense 20, 25, los que son doctores y postdoctores, pobrecitos, ¿verdad? De nosotros, 35 años de escolarización y socialización para encuadrarnos en formas de teorías heredadas, nada de pensar en lo inédito. Y esto implica entonces reconocer ese sujeto histórico social y hacer consciente lo que inconscientemente se ha dado como socialización y sometimiento, de tal manera que se pueda pasar a reconocer la posibilidad de que esa potencialidad y la autonomía como proyecto son en la medida en que deshacemos, en que desinstituimos esa estructurada, no determinada nunca ni para siempre, por supuesto, pero sí condicionante, forma de relación social entre dirigentes y dirigidos, entre dominados y dominantes, entre explotadores y explotados, y todo con base en una forma cotidiana, permanente de generar jerarquía, generar una relación heterónoma, generar una relación de subordinación, como diría por ahí un joven de 19 años hace más de 500 años, una especie de servidumbre voluntaria, a pesar de estar en condiciones de poder decir no, de poder tener una cierta rebeldía.
Después de plantear entonces estas posibilidades que implica la potencialidad o el sujeto en potencia posible, me pasaría al tercer punto que se advierte en cuanto a experiencias. Y aquí obviamente tenemos miles de experiencias, pero a veces no las tenemos como presentes. ¿De qué miles de experiencias estamos hablando? Había la sugerencia de Silvia de que diéramos 2, 3 ejemplos de experiencias en la que hemos participado incluso, para no hablar sobre el sujeto, sino desde el sujeto que hemos estado siendo. Y bueno, yo de las mejores experiencias en esta perspectiva del sujeto como sujeto en potencia de la autonomía, pues formando parte por varios años de lo que generó el zapatismo hacia las ciudades, no confundir con que no se incorpora o recluta ni mucho menos, sino dijo, bueno, inventen en las ciudades, los urbanos, una forma de hacer política zapatista. Si gustan inspirarse en lo que se plantea como relaciones sociales del proyecto zapatista, bueno, está bien. Entonces se me ocurre que el sujeto zapatista ha planteado de una manera muy elemental la idea de que cada sujeto debe ser el estratega de su propia resistencia. Digo, no lo dice así, yo hago esa traducción en términos de esa fórmula gramatical, y de ahí me suelto y digo el sujeto capaz de ser el estratega de su propia autonomía, el sujeto capaz de hacer la estrategia de su propia metodología de conocimiento, y así el sujeto capaz de ser el estratega de su propia construcción de comunidad. Entonces, con esta experiencia, yo he visto cómo ha sido posible que se reconozca una ruptura con las formas de hacer política que reproducen la idea de dirigentes operantes, de la dependencia, de la heteronomía, de la subordinación. De tal manera, por ejemplo, que poca gente sabe que en esta experiencia concreta hay una revolución de las mujeres impresionante, que solo estando ahí viéndola uno se puede dar cuenta, porque ni siquiera en los discursos o comunicados del EZLN se puede como notar, como sentir eso. Es impresionante que en donde viven cientos de miles de familias en comunidades, ya se esté dando una cosa que ni siquiera en los más avanzados colectivos feministas o revolucionarios de las ciudades del mundo, en cuanto a la cosa del deshacer la relación patriarcal. Es impresionante, ¿por qué impresionante para mí? Bueno, porque ahí se suponía que estaba lo más atrasado, donde todavía sometían y vendían a las mujeres o daban a las mujeres en matrimonio, donde solo ellas se quedaban a hacer los alimentos y a cuidar a los niños. Es impresionante lo que se puede ver de todo lo que pasó cuando hubo ese gran, y a partir de ahí, encuentro mundial de las mujeres y lo que está pasando en las familias y comunidades zapatistas. Entonces yo digo, bueno, lo que pasa es que no conocemos, no miramos, no sentimos lo que se está dando, como un dado dándose precisamente de esta potencialidad de sujeto autónomo. Y la otra ejemplo que he estado conviviendo con las compañeras kurdas, que es impresionante como cientos de miles de mujeres, incluso instituyendo, creando pequeñas ciudades de mujeres y niños, con todas aquellas que fueron sometidas, desaparecidas, violentadas en el Estado turco, por los hombres de Turquía, por los hombres de Siria, por los hombres de China, por los hombres de la India. 4 estados, naciones, precisamente de los cuales llevan decenas de años haciendo ruptura y viviendo al margen de sus formas entendidas como estados-naciones y manteniendo la autonomía de su territorio desde la cotidianidad con formas de reproducción de la vida. Y estos sujetos, de lo que saco yo en conclusión, es que han tenido la posibilidad de generar un pensamiento político concreto. Yo le digo pensamiento político concreto al sujeto que genera su propia reflexión de su práctica, de su lucha, de su resistencia y de su construcción de comunidad autónoma. Pensamiento político concreto del que nos hemos olvidado, pero que siempre existe en todo el hacer pensante desde la vida cotidiana, como los niños lo tienen precisamente, los niños aprenden a crear, a pensar precisamente a partir de la ruptura con las mentiras que los adultos les damos, a partir de la ruptura con el placer de saber, el deseo de conocer, y que sigue siendo y permanente solo inhibido un poco por esos procesos de socialización, de tal manera, por ejemplo, que estos sujetos con pensamiento político concreto son ejemplos que poco vemos
para darnos cuenta cómo se está concretando eso de que cada sujeto puede ser el estratega de su propia teoría, de su propio conocimiento. Cada sujeto es el estratega de su propia metodología de saber, para no tener ese problema del extractivismo cognitivo, para no tener ese problema precisamente del anexionismo metodológico que yo denomino así, y que cada sujeto como estratega de su propia creación, ya sea en la resistencia, en la autonomía, en el conocimiento, pues son sujetos que son precisamente porque tienen, y lo he visto mucho, y por eso ese pensamiento histórico que les caracteriza a sujetos sociales, incluidos, cuando yo digo un sujeto social, estoy hablando de una pluralidad de sujetos colectivos y singulares, hombres, mujeres, niños, etcétera, que es lo que configura un sujeto social en esta perspectiva que planteo, de tal manera que estos son, y es muy fácil apreciar, que reconocen la diferencia y la alteridad con otras cosmovisiones, con otras cosmoaudiciones, y que son sujetos con un pensamiento político concreto en tanto asumen su propio pensar histórico, es decir, su historicidad, que, que tienen presente en una especie de memoria histórica de dónde vienen y qué han sido y están siendo. Y eso es muy fundamental para un pensamiento político concreto, el pensamiento histórico, el pensar histórico. Es decir, hay, por la vía de los hechos, dirían los grandes teóricos creativos, dirían, los sujetos con conciencia histórica, los sujetos con conciencia política, los sujetos con conciencia psíquica, porque ese es una tercera dimensión de la subjetividad de todo sujeto, singular y colectivo, la conciencia psíquica, porque hacer consciente lo inconsciente de lo que tenemos reprimido, y que eso que tenemos reprimido hace posible que reproduzcamos el dominio, la explotación, es decir, la negación de la autonomía, hace posible que esa capacidad de pensamiento político concreto reconozca esa historicidad, pero todas las dimensiones de la subjetividad que están implicadas, de tal manera, por ejemplo, que para terminar, no sé cuántos minutos me quedan, ahí llámeme la atención, Silvia, por favor. 2, perfecto, entonces sí lo logro, que eso implica que son pensamientos históricos sociales de sujetos en potencia con respecto a la autonomía como proyecto, que tienen la capacidad de hacer una ruptura desde las formas de hacer política. Y las formas de hacer política y pensar histórico nacen desde la cotidianidad, porque como decía por ahí un viejo epistemólogo ya fallecido, que la historia se hace desde la cotidianidad. Y esta cotidianidad se reproduce a partir de las formas de hacer la vida, de hacer política, de tal manera que es la mejor manera de evitar o deshacer o romper con esas formas de esencializar a los sujetos, que son las que conocemos, el racismo, el patriarcado, el dominio, en este caso capitalista, y por lo tanto el colonialismo interno y la incapacidad de reconocer la diferencia entre cosmovisiones y cosmoaudiciones, y por eso tanto y harto ejercicio de la academia y de los académicos de traspolar conceptos de cosmovisiones que son diferentes a lo que somos y estamos siendo, de anexionar y de generar ese colonialismo interno, es decir, ese extractivismo cognitivo. Para cumplir con el horario, yo le dejo hasta ahí, ya veremos si hay una segunda ronda. Gracias, Rafael. Entonces le damos la palabra a José. Adelante. Gracias, Silvia y compañeros, compañeras. Autonomía y pertenencia del sujeto a la comunidad territorial. La alternativa al modelo civilizatorio occidental, con su monoteísmo, teoreticismo, antropocentrismo, patriarcalismo, filopolitismo y capitalismo, no es la de un propio con autonomía, la necesidad crónica y requerida con naturalidad o desesperación de un sujeto de agencia dueño de sí. La libertad nunca es en absoluto ni endógena ni solitaria.
salvo en el idealismo de una libertad abstracta. La resistencia de y en una colonialidad esencial, dijera Jacques Derrida, no aferra a algo propio ni a propiedad alguna. Se aparta más bien de ello. No solo todos venimos de otros, sino que todos componemos con otros. El gesto y la gesta descolonizadores de nuestras comunidades territoriales alteran la política de hospitalidad de Occidente desde otra semiopraxis de hospitalidad. En ello mismo y de esa manera crítica. Lo que he aprendido y he sido aprehendido como hospitalidad excesiva o inversa, que recibe afuera, sale al encuentro, haciendo parte en la intemperie de la constelación de seres territoriales y cambiando todo el juego de suertes y desgracias al exponerlo al riesgo de una nueva composición de fuerzas. Al incorporar lo adviniente en el ruedo ritual de seres ancestrales, en un mesianismo otro que da vuelta, revuelca, revoluciona y hace volver la trama de relaciones entre lo arcaico y lo nuevo, los antiguos y los recientes, el grama entero resulta reconstelado. Un saber de y en las prácticas, un discurso de los cuerpos, un arte de hacer, dijera Michel de Certeau, y que Rodolfo Kusch llamara fagocitación en 1960 en América Profunda. Acoger devorando en la gestualidad ritual que envuelve poniendo en relación y digiriendo en la matriz ancestral. Y que Luis Millones enunciara como una desantropomorfización ambiental de la icónica cristiana y las máquinas modernas. Devolver a los elementos ancestrales territoriales los seres antropológicos, entre comillas, antropocéntricos, antrópicos, girados hacia lo humano de la colonización. En ambos casos, fagocitación y desantropomorfización, la fuerza de composición de la comunidad territorial abre lugar y convida al ruedo del espacio-tiempo, Pacha, a los seres advinientes, poniéndolos a jugar con los seres territoriales ancestrales en una dinámica arcaica, actual y envolvente. Es lo que aprendí del Tata Bombori como respeto. Así es la pertenencia y no la autonomía ilustrada, la modalidad en que se llevan a cabo las luchas y la gesta de descolonización. Una envolvencia en el territorio, en comunidad territorial. Es lo que cuento en un escrito que acaba de ser publicado, Torciendo Derecho, las lenguas de la Pacha, de la siguiente manera. En una de mis subidas a Bombori, en el antiplano boliviano norte de Potosí, en septiembre de 1993, llevaba caminando desde Macha unas 8 horas, ascendiendo de unos 3.200 a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Era mediodía. El sol caía a pleno.
Iba por el camino junto a un arroyo. Antes de llegar a la comunidad Caini, más o menos por Taramarca, veo que de una casa distante unos 300 metros comienzan a llamarme: ¡Gringo! ¡Gringo! Iba con sombrero marrón, mochila, chaqueta y pantalón de jean, gafas oscuras y color de piel más clara. Unas 30 personas corren alocadamente hacia mí, varones, mujeres, niños, a los gritos, en eufórica alegría, invitándome. Al llegar hasta mí, entre risas, abrazos y gritos, me dicen que es casamiento, que llevan ya 2 días de fiesta, que vaya con ellos. Me toman de brazos y manos y me llevan en medio de ellos. Ya en la casa, mucha más gente. Saludos y abrazos. Algunos duermen, otros brindan, otros conversan sentados en cualquier asiento y otros bailan. Los que se casan me traen un puco de 1/2 litro, rebosante de chicha. Me rodean varios más, brindan conmigo, bebo. La bebida que se ofrece al recibir se bebe de una vez hasta el final. Y me sirven otro inmediatamente. Bebo y bebemos todos, me sirven otro y me traen comida. Me ponen asiento. Como, bebo, río entre ellos. Estoy un rato, digo que debo seguir, que voy a Bombori y debo llegar antes de que anochezca. Las temperaturas son todo el año bajo cero en la noche del altiplano. Insisten en que quede y siga al día siguiente. Digo que he dicho al señor de Bombori, Santiago de Bombori, el Tata Bombori, que llegaba ese mismo día. Y como debe hablarse con respeto al Tata, que es sumo protector, pero de temer muy poderoso, no debe decírsele que uno va y luego no ir. Entonces me dejan ir. Me acompañan un trecho hasta el camino, unos 10. Nuevamente abrazos, ahora de despedida y buenos deseos. Sigo mi camino y ellos se regresan a la casa y a la fiesta. Llegué anocheciendo a Caini, a media hora de Bombori, y Teófilo Cabezas Estrada, a quien conocí en mis viajes anteriores, me acompañó y llegué casi de noche a destino a buscar dónde dormir. Aquella gente corriendo a mi encuentro, al encuentro de un desconocido que pasa por el camino, un gringo argentino, así me decían luego. La carrera de mujeres, niños y hombres, mayores y jóvenes, entre gritos y risas, sus fragorosos saludos, su efervescencia festiva, sus manos tomándome y llevándome, su abrupta acogida sin nombre, su ofrenda de chicha, su acompañamiento en el brindis, el beber juntos hasta el final el puco en rueda, su convite en comida y de amistad familiar, haciendo de mí uno entre ellos, en pleno altiplano, con el Tata Bombori en el destino y Teófilo y su familia en su casa en Caini, a la intemperie del sol, del arroyo, de las piedras, de los cerros, del camino, donde andaban mis pasos y donde se celebraba fiesta en la casa. Todo ello me envolvió en una escena raramente mesiánica de salir al encuentro del que pasa afuera, de recibirlo allí afuera y volverse todos otros entre otros. Salir afuera, la redundancia no sobra, es doblemente afuera, amañando al extraño, amañándolo a la fiesta, al estar celebrando, a un lugar donde sentarse y estar. La curvatura del espacio-tiempo, hacha, sumió con todos una deriva, un desvío, un encuentro y un emposamiento en la fiesta y el camino que todo lo volvió distinto en su gesto, en su tarde, en su clima, en su semiopraxis ritual de hospitalidad excesiva. Un enjambre de dones para acertar los pies en la suerte. Es todo, nada más que esto.
Al verlos correr hacia mí en insana algarabía, en plena extensión meridiana, en la intemperie desnuda del altiplano, expuesta al abrazo de Tata Inti del Padre Sol, no supe qué hacer. Sentí desconcierto, sorpresa, temí. Seguí caminando, pero ellos cortaban camino. No había cómo escaparles. Me sentí solo, desvalido, vulnerable. Y sus risas, sus abrazos, sus manos me dieron algo de tranquilidad. No quería quedarme, quería seguir camino, pero me llevaron. Iba en medio de ellos tratando de dar razones de por qué no debía detenerme. Todo en vano. A punta de emociones y éxtasis místico, pies en tierra, así aprendí y fui aprendido bebiendo chicha juntos ante sus risas, recibiendo el plato de comida, estando allí sentado, creo que sigo allí cuando ahora escribo sentado, estando en su alegría, todos desconocidos entrañables, sin nombres previos y con los bautismos del momento, amañándome campo afuera, implicado en abrazo a esa otra hospitalidad y a su añoranza, la que llevo prendida en el alma, la que llega hasta mí otra vez y me trae el territorio como una larga comunidad que me envuelve. Así, allí y de ese modo aprendí, digo, ese mesianismo dislocado y la hospitalidad excesiva de esa otra manera de vivir y de morir, que es el medium, el elemento en que desde entonces pienso, vivo y muero, de últimas, de primeras y de últimas, como si otra vez hubiera nacido. La estadía duró unas horas, pero duró tanto en la curvatura de la Pacha, que fueron mellando y horadando mis sentidos hasta darme vuelta cuerpos, palabras y aire del pensar, del creer y del querer, hasta hacerme otro entre esos y estos otros. Y vuelvo a decirlo, abrazando en la rueda al poderoso y amado Tata Bombori, al Turrimalcu, la torre de la iglesia del Tata, a la roca partida por el rayo, a los cerros de Bombori, al Tancatanca, el más poderoso de la región, a Teófilo y su familia de Caini, a Tristan, quien me llevó allí, a Marx y a Kush y a Benjamin y a Derrida y a Bruno y a Donale y a Patti y a Ricardo y Ceci y César y a tantos otros encontrados en el camino. Vuelvo a decir, no hay más poderosa praxis crítica, no hay mayor crítica al capitalismo. Pacha entrañable, sonco pacha, pacha del corazón. Como ondas gravitacionales siento y escucho, llega hasta mí y me envuelve esa manera de estar en comunidad territorial que con viejas palabras algunos han llamado después sumas causa. Sumagiata causa, y decimos en la quichua santiagueña. Un vivir que se va haciendo bello y pleno, un vivir con lindura. Porque sumas causa no es ni una expresión en el aire, ni un concepto, ni un eslogan. Es un arte, un oficio, una manera de vivir y morir, un estar territorial, una onda gravitacional que nos envuelve, y con ella y en ella nos volvemos otros. Ellos, aquellos entrañables desconocidos del camino a Bombori, con sus seres territoriales, me dieron para siempre en su hospitalidad excesiva un lugar donde volver a tomar suerte en otro vivir y otro morir. Yo iba en el rumbo trazado por la investigación en su vectorialidad lineal. Otros no humanos desviaron mis pasos, porque su comunidad es territorial y está hecha de estrellas, de sol y de luna, de cerros, de río, de caminos, santos y vírgenes, de chicha, de llamas, perros, habas, papas y comida, no humanos, a la intemperie inhumanos. Me hicieron de una manera radical, festiva y estremecedora de otra comunidad, torciendo derecho hacia donde yo estaba desprevenido.
Y no solo fue otro mi aprendizaje, sino que me volvió otro entre otros. Fue así mi mundo contrahecho, como se dice del yacha y quichua del saber andino, amañar en la costumbre contrahaciendo. Esa hospitalidad me fue amañando, torciendo derecho a lo inhumano, y así me envolvieron en sus gestos las lenguas de la pacha y me llevan consigo. Esa es la historia que cuento en ese texto. Gracias, ¿Cómo? José. No, no te queremos interrumpir, pero estamos como con los tiempos muy justos, así que le vamos a tener que dar paso a Rodolfo. ¿De acuerdo? Después No hay seguimos. problema. Sí. No hay problema. Con mucho Bueno, gusto. gracias, José. Rodolfo. Sí, disculpen, se me trabó un momentito ahí. Ya trato de resolverlo. Como José Luis voy a leer un poco porque en realidad creo que va a ser más sencillo de esa manera. Siguiendo un poco la línea de la mesa, yo lo que quería reflexionar, tomando algunas cosas pensadas, otras medianamente escritas, un poco, por ahí no completamente reflexionadas, pero me parecía importante tomar el ejemplo de la comunidad indígena a la cual pertenezco, que es la comunidad indígena Maicha del Valle, ubicada en Valles Calchaquíes, provincia de Tucumán. Una comunidad que cuando uno la nombra, al menos en el ámbito de los pueblos originarios de Argentina, siempre resulta llamativo porque, de hecho, previo a la reforma de la Constitución y el reconocimiento de la ancestralidad, y previo a la vigencia de normativas o a la construcción de normativas legales vinculadas al reconocimiento de territorios, ya la comunidad había logrado en tiempos coloniales conservar parte de sus tierras históricas al momento del contacto hispano-indígena, ¿no? Aún después de procesos de guerra. No obstante, la reflexión, pensando en estos sujetos sociales y en las potencias de estos sujetos sociales, pueblos originarios en términos de construcción de alternativas de autonomía política, aunque sea en el espacio local, en defensa del territorio y frente a afrentas del desarrollo del capital agrario y otros capitales no necesariamente agrarios, pero sí vinculadas a la apropiación de tierras o parte de los territorios o parte de algunos recursos de la comunidad, surge esta reflexión que tiene que ver con las formas, yo le llamo así, formas socioorganizativas que fue construyendo la comunidad indígena de Maicha del Valle desde el siglo XIX a siglo XX y siglo XXI, ¿no? En realidad, ¿por qué pongo el acento allí? En realidad pongo el acento porque frente a cada, sobre todo en el siglo XIX, aunque no me voy a meter tanto en el siglo XIX, simplemente para reflejar el tránsito de pueblo de indio a comunidad de Amaicha del Valle, porque frente a cada proceso de penetración del capital o desarrollo del capital en los valles calchaquíes, se les exigió, se les demandó que para representarse frente a cualquier iniciativa estatal tengan que tener alguna forma asociativa reconocida por el Estado provincial o el Estado nacional o el Estado municipal, ¿sí? En ese sentido, para mí fue en su momento cuando lo pude escarbar un poquitito a través de entrevistas, a través de documentos, a través de libros históricos de la escuela, a través de documentos de la comunidad misma que conservaba, fue maravilloso poder darme cuenta de que hubo un montón de formas de denominarse, de formas asociativas
por las cuales se fue denominando la comunidad a lo largo del tiempo, como comuneros de la comunidad de Amaiche del Valle, socios comuneros de la cooperativa de la comunidad de Amaiche del Valle, socios comuneros de la comunidad de regantes, comuneros de la comunidad de Amaiche del Valle Cooperativa de Responsabilidad Limitada, socios de la Asociación Civil Comunidad de Amaiche del Valle, comuneros de la comunidad indígena de Amaiche del Valle. Identificaciones y en realidad formas socioorganizativas también, que tuvieron que hacerlas en función de los requerimientos de modernidad, de desarrollo y de crecimiento que se les iba imponiendo en función de distintas fases temporales de acumulación del capital entre la segunda mitad del siglo XIX, pero sobre todo en el siglo XX y en el siglo XXI, ¿no? A ver, más allá de este descubrimiento de estas capacidades y habilidades que tuvieron para construir formas socioorganizativas, para tratar de articular, vincularse, relacionarse y en algunos casos acceder a recursos del Estado provincial o nacional, lo importante fue saber que además de estas formas socioorganizativas construidas en función de los requerimientos del Estado, lo que hizo la comunidad fue armar casi de manera simultánea o paralela o vincular de manera paralela formas asociativas comunitarias, ¿sí? No solamente en realidad la categoría o la nominación de la forma asociativa estaba vinculada a la necesidad de reconocimiento del Estado para que la pueda leer y reconocer o para que se pueda presentar un papel que legitime esa formalidad, sino que por detrás de esa forma asociativa seguían recreando formas socioorganizativas comunitarias. ¿A qué me refiero con estas? A aquellas que tienen que ver o que tenían que ver con el manejo, la distribución o la redistribución de los recursos de la comunidad, sea la tierra, sea las aguas, sea los pastos, sea los bosques, sea la leña, sea la sal, sea la tierra de cultivo, ¿no? O sea, por detrás de estas en realidad colaban estas series formas. ¿Y por qué le presto atención a estas formas socioorganizativas? Porque en realidad la reflexión venía a cuento de lo siguiente. Y leo ahí un poco. En el actual contexto de desarrollo del capital reaparece la discusión de significados sobre la vigencia, la trayectoria y la preexistencia de pueblos originarios. La disputa recrudece sobre todo para comunidades ubicadas en territorios con materialidades estratégicas para las dinámicas de acumulación. O sea, si uno ve lo que está sucediendo en la Argentina, la sensación es que tras la política de reconocimiento de los pueblos originarios, que ahora vamos a ver en realidad sobre qué creo yo que se asentaba, lo que sucedió fue que más allá de comportarse de acuerdo a los lineamientos y a las construcciones y a las definiciones y a los significados que el Estado indicaba que debían portar los indígenas reconocidos por el Estado, los indígenas aprovecharon, en este caso los comuneros de la comunidad indígena de Amaiche del Valle, aprovecharon esos espacios para reivindicarse de otras maneras posibles, no solamente frente al Estado, sino frente a otros pueblos originarios, frente a la sociedad y frente a estos procesos de desarrollo del capital, a veces vinculados directamente, a veces no vinculados directamente con el Estado, ¿no? Y sobre todo, en realidad, esta discusión acerca de la trayectoria y la preexistencia de pueblos originarios, se le aparece al Estado como una complejidad, una vez que en realidad, además del reconocimiento, comienzan a aparecer o a valorizarse recursos que las comunidades tienen como materialidades estratégicas en distintas comunidades, ¿no? O sea, recursos que en términos generales podríamos llamar, al menos por ahora, después hacemos la discusión, recursos naturales, ¿no? O sea, la política del reconocimiento más las políticas de desarrollo del capital finalmente terminan ahí
de alguna manera convergiendo una vez que se descubre que hay posibilidades de apropiarse, de acceder a estos recursos estratégicos que tienen las comunidades allí adentro, sean recursos que tienen que ver con patrimonializados tanto por el Estado como por las comunidades, como sitios arqueológicos, recursos que tienen que ver con la presencia de minerales, por ejemplo, o de aguas, tanto para consumo humano como para regadío, la presencia de bosques, maderas, leñas, etcétera, etcétera, u otros recursos, ¿no? Entonces, la política de reconocimiento de la diversidad cultural, si bien dio lugar a procesos de resignificación de identidades y reconocimientos por parte del Estado, hoy, y lo estamos viendo con el caso del pueblo mapuche, habilita más que nunca la producción de discursos xenófobos y de violencias múltiples, ¿no? O sea, es no llamativo, digo, tampoco es una cuestión que cause perplejidad, pero de todas maneras es llamativo como tras un proceso de reconocimiento fuerte a partir de la reforma constitucional del 94, hoy esos procesos se están dando vuelta en función de estas potencias que construyeron las comunidades indígenas pensando otras vidas posibles, y por otro lado la presencia de recursos estratégicos en esos territorios que a su vez también el Estado reconoce a partir de normativas legales específicas vinculadas al reconocimiento de los territorios ancestrales. Entonces, lo que hoy tenemos es que nuevas invisibilizaciones tras la visibilización. Para mí era esa la discusión, o sea, cómo hoy, tras las visibilizaciones, aparecen invisibilizaciones nuevas, ¿sí? El caso del pueblo mapuche, si bien por ahí bueno, es el caso que está ahí vigente, y toda esta discusión bien xenofóbica acerca de si efectivamente son argentinos o en realidad eran chilenos, y un discurso que se instala incluso, y se instala incluso en sectores sociales. A ver, para poner el ejemplo, me ha sucedido este fin de semana también dentro de la comunidad donde se discutió eso, o sea, ¿efectivamente son chilenos o en realidad? Bueno, y es toda una discusión, pero interesante en realidad que esa discusión actual, esa discusión más que esa afrenta desde el Estado, desde el desarrollo del capital, viene tras un reconocimiento de la visibilización del pueblo mapuche en la década del 90 hasta el momento, ¿no? Y la discusión fuerte de esa invisibilización tras la visibilización de los pueblos originarios es porque se han alejado de las construcciones y los significados y las definiciones de indios y pueblos originarios que el Estado construyó para su reconocimiento, ¿no? Y sobre todo porque ese alejamiento no implicó por el lado de las comunidades la construcción de alternativas diversas, muy diversas, que ponen en juego una multiplicidad de potencias que tienen que ver con no la sincronía del reconocimiento del Estado, sino con lo que el Estado evitó, ¿sí? El Estado históricamente, en realidad, poco antes de la reforma de la Constitución, habilitó etiquetas mansas y tranquilas, como esto de descendientes de, que en realidad ubicaba conjuntos sociales con ciertas características, pero en realidad no había ningún reconocimiento formal. Más en estos tiempos, una vez reconocido, lo que comienza a aparecer es alejamientos de esos pueblos reconocidos de los significados, las definiciones y las construcciones de indios reconocidos que tenía el Estado para ese momento, y que sigue teniendo en realidad el Estado para ese y para este momento, en realidad, porque el reconocimiento del Estado tiene todo un protocolo que hay que cumplimentar por parte de los pueblos originarios, el reconocimiento por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Luego de esto, la personería también pasa a otro organismo estatal donde en realidad
allí se controla que todo ese proceso, todo ese protocolo sea finalmente cumplido y finalmente la bajada a territorio para establecer los pactos que se van sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, la reflexión venía a esto, o sea, ¿de qué se han alejado? O sea, ¿de qué se han alejado? Si ustedes quieren, ponemos el caso mapuche, si yo había puesto el caso de la comunidad indígena de Maichel Valle, pero es más o menos lo mismo, o sea, en principio se alejan de las definiciones oficiales acerca de los indios o lo indígena y de los comportamientos esperados que debían tener como indios reconocidos. ¿Está bien? Si bien los discursos y las políticas de reconocimiento se asentaron y consolidaron en políticas más amplias de diversidad intercultural, tanto su diseño como la postura de muchos funcionarios abrevó en definiciones de lo indio desde prejuicios y discriminaciones positivas. O sea, el reconocimiento tiene que ver con eso, con discriminaciones positivas. Asimismo, el logro de reconocimientos felices también se forjó en las disposiciones comprensivas de los ciudadanos y en los relacionamientos propositivos afirmados en el diálogo y el encuentro de culturas y saberes. O sea, en ese espacio de reconocimientos de particularismos diversos, también entró como parte de ese juego de reconocimientos de la diversidad cultural por parte del Estado en la segunda mitad de la década del 90 y sobre todo en la primera década de este siglo, el reconocimiento de pueblos originarios dentro de una actitud más propositiva, donde si uno cambia la cabeza, cambia la afectividad y es posible reconocer al otro como diverso culturalmente. No estamos hablando, por supuesto, de reconocimientos de desigualdades primero para poder reconocer luego la diversidad cultural, pero por ese lado iba el reconocimiento, pero también el alejamiento. Asimismo, el logro de reconocimientos felices también se forjó en las disposiciones comprensivas. Bueno, a pesar de que los indios recuperados de finales del siglo XX ya no eran los indios muertos vencidos de los manuales escolares y de la constitución del nuevo Ciudadano Nacional de Argentina, sí fueron asumidos como indios carentes. Digo, ahí está por ahí la fuerza del reconocimiento, ¿no? Ni siquiera es la palabra exacta, la fuerza del reconocimiento, pero sí en realidad el nodo del cual se van a alejar a pesar de utilizarlo estratégicamente inicialmente para lograr reconocimientos por parte del Estado. ¿Sí? Se asumen como indios carentes porque el Estado en realidad los asume como carentes. ¿Carentes de qué? De identidad, de visibilidad social, que eran etiquetas claves de la gobernabilidad cultural en las agendas de las organizaciones multilaterales de los 90 y del nuevo siglo, tal como fueron otras cuestiones como las cuestiones ambientales, la superación de la pobreza y el gobierno de la sociedad civil. En ese paquetito también entraba ese reconocimiento de identidades y visibilidades sociales que había que necesariamente recuperar en términos de gobernabilidad social de una Argentina que estaba construyéndose de una manera diferente en términos aparentes. Pero también eran carentes de accesos y disponibilidades de bienes y servicios básicos y de un territorio delimitado reconocido. ¿Sí? Muchas de esas carencias socioambientales construyeron el indio esperado, el indio pobre, descendiente de otros indios como generalidad, y el indio indigente, el indio pobre en realidad como etiqueta utilizada en general para todos aquellos descendientes, como el caso de los comuneros de la comunidad indígena de Maichel Valle, y en el caso de los indios indigentes para lo que se asumía como los verdaderos indios, aquellos que fueron relativamente recientemente derrotados e incorporados al Estado Nacional, como los de la Patagonia y los de Chaco, Misiones, Corrientes. Aquellos eran los verdaderos indios, pero también, como los descendientes, eran indios pobres o eran indios indigentes, ¿no? Etiquetas que se iban ahí constituyendo, construyéndose en esa política del reconocimiento de la diversidad. Si puedes ir cerrando, por favor. ¿Cómo? Que si puedes ir cerrando, por favor. Perfecto, perfecto. Gracias. Bien, ambos tipos de indios estaban ubicados en lugares apartados, alejados físicamente de la modernidad y por lo tanto plenos de cultura particular. Bueno, creo que ahí, a ver, para ir cerrando, en esos reconocimientos por parte del Estado, lo que no había como reconocimiento era la trayectoria recorrida, reivindicativa, de enfrentamiento, de defensa,
de construcción e incluso de alternativas estratégicas por parte de las comunidades indígenas, independientemente que desde la segunda mitad del siglo XIX fueron invisibilizados. De allí mi interés en visibilizar, y que para mí fue una sorpresa, todas estas formas socioorganizativas que construye la comunidad indígena de Amaicha del Valle desde la segunda mitad del siglo XIX, cuando el pueblo de indios de Amaicha desaparece del discurso oficial y son obligados a criollarse, a formar un pueblo criollo, y la comunidad crea por primera vez una forma asociativa que se llama Comunidad Amaicha del Valle. Desaparece el término indígena, pero la palabra comunidad queda firmemente asentada. Y cómo luego, en realidad, en el siglo XX, a partir de procesos reivindicativos que en general aparecían completamente invisibilizados, se recrea esas formas asociativas pensando en los requerimientos del Estado para poder reconocerlos y para poder otorgar y articular bienes y servicios, pero por otro lado, como la comunidad, tras esas etiquetas, le mete toda una serie de formas asociativas comunitarias que seguían funcionando, vinculados al manejo de los recursos, a los intercambios de bienes y servicios, etc. Y termino con esto, un caso que para mí fue sumamente llamativo, cuando el Estado a partir de 1904, si mal no recuerdo, hay una normativa que especifica que el Estado provincial es el dueño de todas las aguas superficiales y todas las aguas subterráneas. A partir de eso, en realidad, la comunidad tiene que establecer algún tipo de acuerdo, y para establecer ese tipo de acuerdo, el Estado provincial le dice sin problemas, pero precisamos una forma asociativa reconocida. Y la comunidad lo que construye es algo que para mí fue sumamente, afectivamente muy fuerte, porque después de mucho pensar le llaman comunidad de regantes, cuando las formas usuales reconocidas para el riego son junta de regantes o, se me fue el nombre de la otra palabrita. Entonces, pero la comunidad no fue ni junta de regantes ni consorcio de riego, sino que construyó una forma asociativa con una denominación propia denominada comunidad de regantes. Bien, cierro ahí. Gracias, disculpas. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Bueno, le damos paso a Daniela. Bueno, buenas noches. En primer lugar, me gustaría agradecer el espacio que se me está brindando en este congreso y también agradecer la hermosa oportunidad de compartir el panel o esta mesa con tan importantes personalidades como lo son Rafael, Luis y Rodolfo. Mi aporte es una pequeña y humilde reflexión desde donde soy en el mundo, y me voy a permitir leerla para reducir mis nervios y evitar parir delante de ustedes, porque estoy a unos días de dar a luz. Soy una madre cerrorista andalgalense, miembro activo de la Asamblea del Algarrobo, una organización apartidaria y autogestiva de vecinos que luchan contra el poder megaminero en la provincia de Catamarca, noroeste de la Argentina. Pueblo de aproximadamente 20.000 habitantes, que hace más de 2 décadas padece con gran violencia la imposición de la megaminería y arrastra un legado de lucha de más de 500 años por su territorio. Andalgalá es mi lugar en el mundo, es el lugar que amo porque aquí he crecido y crío a mis hijos, y es el lugar en donde finalmente pretendo envejecer. Por lo tanto, mi reflexión sobre la resistencia está íntimamente ligada a quién soy y de dónde vengo, más que a mi incipiente y escueta formación profesional en las ciencias sociales. Siempre me generó un poco de incomodidad la palabra resistencia. De adolescente, ya luchando contra la megaminería, me parecía que el término resistencia era insuficiente. Parecía asociarse a la idea de aguantar débilmente el poder de una fuerza superior que más tarde o más temprano acabaría por imponerse. Sin embargo, a medida que nos fuimos fortaleciendo como grupo y construyéndonos como sujetos capaces de transformar nuestra realidad,
el sentido de la palabra resistencia fue cargándose de significado para mí y mis compañeros. Luchar y resistir se han convertido en una manera de vivir que ha modificado lazos, vínculos y maneras de hacer la vida, de consumir, formas de hacer y maneras de pensar. Andalgalá tiene varios grupos organizados de vecinos, como por ejemplo vecinos autoconvocados por la vida, Asamblea del Algarrobo, Mujeres del Silencio, la Asamblea de Aguas Claras. Bien, y a partir de una multiplicidad de vivencias, la resistencia se tornó en una práctica de vida que trascendió la mera rebeldía ante la dominación, y esto lo saben muy bien los pueblos que además de resistir, creen en la libertad de defender sus convicciones y territorios, incluso a costos muy altos, como lo sabemos, entregando hasta la propia vida, ¿no? Los pueblos que luchamos contra el extractivismo nos vemos constantemente desafiados a generar estrategias de lucha creativas que nos posibiliten no solo sobrevivir y persistir, sino también crear formas de autonomía que nos permitan enfrentar a nuestros saqueadores y verdugos, quienes de por sí gozan de un gran poder económico y político. Compran voluntades, doblegan dignidades, prometen esperanzas, acorralan a los pueblos, violentan corporalidades y memorias, siembran miedos, traumas y enemistades. A lo largo de estos más de 20 años de lucha organizada contra la megaminería, en el que bueno, me vi personalmente muy involucrada, y toda mi familia inclusive, en este contexto de Andalgalá, han sido muchos y múltiples los aprendizajes y vivencias que hemos tenido que atravesar, los que ponemos el cuerpo y el alma en ello. No solo nos enfrentamos a la crueldad y poder del capital y a su partícipe necesario, el Estado, sino también a la indiferencia de nuestra sociedad, y más doloroso aún a la traición de nuestros propios hermanos, que muchas veces se ven seducidos por efímeras promesas. En este sentido, y siempre atenta, por un lado, a las reflexiones que realizamos en conjunto con el grupo de estudios del que forma parte Silvia y Rafael, y sobre todo a mi experiencia colectiva. Se te fue la voz. Es decir, si solo resistimos, soportamos, o hay algo más, ¿sí? Pensé que se me cortó. Ya te escuchamos. Adelante. Bien. Apelando a sensaciones y pensamientos encontrados, pude ver, y en este camino que de por sí es muy agotador, que nuestra resistencia está llena de vitalidad. Hemos diseñado diversas estrategias que han buscado, conscientes o no, generar el germen de un proyecto autónomo que ha cargado y carga de sentidos la práctica de resistir. Los pueblos construimos con la resistencia algo más que rebeldía ante la dominación y lo injusto. Sembramos esperanza, nos transformamos constantemente en artífices de nuestra autodeterminación, de nuestra libertad, y enfrentamos con valentía la violencia del Estado y sus múltiples y sucias tácticas de guerra. Es por ello que constantemente estamos recreando estrategias y construyendo sentidos. En estos años de lucha, hemos enfrentado el poder megaminero desde la reflexión y la acción, conscientes de nuestra identidad e independencia política y el potencial poder que tenemos los pueblos en las calles, aunque todavía hay demasiado por aprender y enfrentar, claro está. Le hemos sacado la careta al Estado y al poder político, poniendo en evidencia sucios negociados y perversas apetencias. Hemos aprendido las formas en que los gobiernos instrumentalizan leyes y derechos a favor de sus intereses. Hemos enfrentado prejuicios y miedos, construyendo lazos de hermandad y compañerismo al interior de nuestra comunidad y con otras comunidades. Hemos salido a la calle en las más de 600 caminatas por la vida ininterrumpida, a pesar de la militarización y criminalización. Pero también hemos aprendido a generar estrategias creativas y autónomas de lucha que nos han permitido mantenernos en pie y con dignidad, sin caer en las mezquindades de los liderazgos e intereses políticos partidarios, generando espacios de discusión, consenso, a través de las asambleas de vecinos.
Hemos aprendido sobre la autogestión de las resistencias, sosteniendo económicamente enormes y injustas causas judiciales, costeadas gracias a la elaboración de diversos eventos y actividades. En un contexto de fuerte censura y manipulación hegemónica de los medios masivos de comunicación, de la manipulación de la información, hemos generado canales y espacios comunitarios de expresión y de divulgación de la información a través de la creación de una radio comunitaria, de la promoción pública de conferencias de especialistas, de talleres de autoformación en materia legal y ambiental, de la creación de material audiovisual informativo y de denuncia, generando la generación de ferias para el fortalecimiento de las economías regionales, entre una infinidad de actividades que la hemos realizado vecinos comunes, simples, muchas amas de casas, mecánicos, etc. Y actualmente la transgeneracionalidad de nuestra resistencia ha hecho que niños y adolescentes, hoy ya convertidos en adultos, luchen también desde sus propios espacios profesionales, generando acciones de gran compromiso. Nos hemos construido como terroristas, personas simples que abrazamos el oficio encarnado de la lucha por nuestro espacio de vida, por nuestro cerro, por nuestra agua, por el lugar en el que habitaron nuestros antepasados, en definitiva por nuestra libertad, por el lugar en el que vivimos. Bueno, y comento todo esto justamente en este espacio porque a pesar de todo lo caminado, nuestra realidad, como la de muchos otros pueblos explotados, es una realidad cargada de conflictos y urgencias que no tienen tregua ni descanso. Y en este sentido es imperioso que la comunidad académica se comprometa políticamente con estas realidades, siendo responsables y críticos de sus pensamientos y acciones. En este sentido también el título de este panel y su propuesta la entiendo como algo más que una provocación al debate. Él habla de esto de la idea de una resistencia derrotada hacia la autonomía como proyecto, sino también como una invitación al compromiso en la transformación de una sociedad más justa. Necesitamos que los científicos, los pensadores, también sean protagonistas de nuestras luchas, y no simples relatores de nuestros padecimientos y rebeldías o menos narradores de memorias y eventos. Necesitamos que la resistencia también permee la emocionalidad, la reflexión y el quehacer académico, gestando también la autonomía de los marcos teóricos, en las distintas propuestas metodológicas y propuestas de investigación. Y retomando las palabras de Rafael Sandoval, necesitamos destruir lo que nos destruye. Construir de manera conjunta pensamientos y acciones autónomos que abonen la fuerza y la dignidad de los pueblos latinoamericanos. Y ahora bien, no voy a extenderme mucho más, cada cual, bueno, sabrá qué batallas tendrá que librar y qué compromisos tendrá que asumir. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Bueno, abrimos entonces el espacio a los intercambios o a lo que se pueda ampliar de este encuentro que hemos tenido y que nos tocó ese papel con Miriam odioso de cortarlos y de limitar las exposiciones tan interesantes que venían dando. No sé, Carlos, si hay, Carlos Daniel, si hay preguntas en el YouTube para los expositores, o bueno, empezamos a conversar entre nosotros y en todo caso vos nos copias las preguntas aquí, al chat, si se pudiera hacer eso. Yo tendría preguntas también. Bueno, entonces empezamos, Rafael, con vos. Hay un comentario en YouTube, si quieres yo lo leo. Bueno. Dice Ana Vargas, impactante y emotivo el relato del doctor Grosso que nos llega de nuestra América profunda, muchas gracias. Y es el único comentario que hay. Bueno, gracias, Miriam. Entonces, empezamos a conversar por aquí y que puedan ampliar lo que les hemos cortado por el tiempo. Bueno, Rafael, sí. Sí, yo quisiera partir de lo último que dijo Daniela. Dice, las comunidades necesitamos que los científicos dejen de ser narradores de lo que somos
y hacemos en las comunidades, de cómo pensamos, dice. Y hagan lo propio. Esta última frase yo la estoy poniendo porque dijo más cosas. Entonces, yo parto de eso y me pregunto y les pregunto para empezar una problematización y hasta cierto punto un debate, porque no sé si se han dado cuenta que ya no hay debates y que del debate es como se genera la posibilidad del pensamiento crítico para ir derrotando este pensamiento débil que tanto se meten y se instituye desde la academia universitaria. Yo estoy impresionado muy bien por lo que escuché de todas ustedes y todos ustedes, y tengo más que todo preguntas. Por ejemplo, partiendo de este señalamiento de Daniela, yo me pregunto, José Luis, esta narrativa tan deliciosa, tan de ensayo, tan de literaria incluso que nos presentas al describirnos las formas de ser, eh, obviamente eres muy honesto y nos dices, bueno, aunque no lo adviertas así, pero partes de una interpretación de un discurso conceptual de gente como Benjamin, de gente como Derrida, de gente como Dessertó, y entonces los conceptos de hospitalidad, libertad, pertenencia, resistencia, en el sentido de Derrida, semiopraxis, revolución, pues es desde donde interpretas lo que vives y convives y te mostraron con otras formas de hablar y narrativas de los pueblos como esta bella narración que nos hiciste. Por lo tanto, me pregunto, claro que podemos aprender de cosmovisiones como cosmoaudiciones y gramáticas otras diferentes, pero mi pregunta es, ¿cómo romper la posibilidad de que no repitamos la idea de ser los intérpretes desde otras narrativas discursivas? ¿Cómo podríamos tener la experiencia de esa convivencia entre diferentes formas de ser hacer? De tal manera que no fagocitemos, como tú bien reivindicas, que no fagocitemos, porque de alguna manera yo te soy sincero, no creas que soy hipócrita. Veo que eres de los pocos que logra tener esta distancia para no hacer fagocitaciones, es honesto lo que asumes en términos de lo que te dices que te enseñan y te hacen sentir estas formas diferentes de vivir el territorio, la tierra, la pacha, y bueno, les da su lugar a formas de ser y saber y de decir como pacha, suma causa, eh, y sus formas de, bueno, pero ahí están las autoridades tatas a las que tú también reivindicas y te enseñan. Y yo me pregunto, ¿cómo hacer esta convivencia de reconocer que hay muchas formas de saberes, muchas formas de ser, hacer, pensante? De tal manera, por ejemplo, que, eh, ¿cómo resolveríamos, segunda pregunta de debate, esa posible articulación entre todos los diferentes que somos en la alteridad para poder asumir esa confrontación? Porque, por ejemplo, mi pregunta es, ¿y notaste algo más allá de lo evidente del discurso hospitalario y tremendamente cariñoso de esta comunidad? ¿De qué hay atrás en 500 años? ¿De por qué siguen ahí resistiendo, viviendo? ¿Cómo han confrontado al capital, al colonialismo? Seguro que sí, pero me pregunto, esa otra parte, ¿cómo convive con la resistencia de un José Luis Grosso, de un Rodolfo Comunero, de una Daniela Serrorista, de un Rafael todo mal hecho, en el sentido, por ejemplo, de poder hacer esa rearticulación de una totalidad que caminaba en la vida, en la tierra y en el cosmos, de manera que cuando irrumpe la explotación, el dominio, el despojo, la represión, pues se va al carajo y ahora necesitamos decir cómo pasamos de esas resistencias a un asunto de autonomía como proyecto que retome la convivencia, como bien lo dijiste, Grosso, en este asunto de dejar de tratar a los seres vivos no humanos como cosas, como recursos, y reconocerlos como sujetos vivos y relación entre sujetos. Entonces, el problema, pues, está en cómo rompemos con esa lógica racional. No voy a decir esa tontería que dicen algunos de lo occidental, eurocentrista y demás. Yo creo que estamos más allá de estas formas identitarias. ¿Cómo romper con esa forma conjuntista identitaria que siempre le queremos dar de identidades
a los sujetos que son diferentes a lo que somos los que estamos tratando de entender cosas. Y en el caso de Rodolfo me parece muy importante hacer un cuestionamiento, una reflexión en torno a la pluralidad de colectivos que él dice que existen para construir lo colectivo y cómo este cuerpo y alma que resiste ante el capital se asemeja mucho también a lo que dice, pues no gente indígena, porque Daniela y su comunidad no son tales, pero se reconocen, incluso lo dijo, muy interesante. Venimos de 200 años, a diferencia de los pueblos originarios que vienen de más de 500, obviamente. Y dice, vivimos las contradicciones del antagonismo, de las traiciones de los hermanos. Con esto termino. Los zapatistas también hablan de los hermanos que son incluso contrarrevolucionarios, que son guardias armadas, contrainsurgentes, y les dan un trato de hermanos que solo traicionan, que están esperando la reconciliación a partir de mostrar en la otra forma de la vida, con dignidad, dicen ellos, con dignidad y autonomía, la posibilidad de retomar otra forma de hacer la vida. Entonces, este asunto de la confrontación, nadie hablamos de la guerra, si se fijan, de la guerra capitalista, de la guerra colonial, de la guerra de destrucción de la vida toda. Y seguramente que si queremos pensar en cómo entender esto de la resistencia para no ser derrotada por las formas en que enfrentamos, sino que pase a ser una autonomía como proyecto, ¿cómo logramos pasar a debatir, discutir y compartir desde estos espacios esta lucha contra el pensamiento débil y retomar ese pensamiento crítico que reconozca, insisto, no las identidades, sino las alteridades radicales que están en todos los pueblos diferentes y las cosmovisiones diferentes? Ese sería como para yo entender mejor lo que han planteado ustedes tres. Bueno, no sé si entiendo bien por dónde va el cuestionamiento, pero yo hablo de lo que he aprendido, y he aprendido de mucha gente, entre ellos algunos autores. Pero sobre todo, esto que digo no lo podría decir, sino por el aprendizaje que he hecho con algunas comunidades. Eso sería lo que yo diría en primer lugar. Es decir, me parece que es un filo muy delgado el afirmar que alguien está hablando en nombre de otros y yo no, usando términos que de cualquier manera los toma de su propia formación académica. Entonces yo prefiero más bien entrar, en vez de decir, bueno, ¿quién es el que habla mejor de esos otros sin carga académica? Me parece que no es el problema lo que hemos leído y lo que citamos, sino el lugar que ocupamos. El lugar en el que nos ponemos respecto de esas comunidades. Y yo, bueno, mi texto está interrumpido. Veo que para Daniela o para Rodolfo hubo un poco más de tiempo. A mí me faltaban en realidad 2 páginas, digamos, para terminar. Pero en realidad, digamos, no era todo lo que iba a plantear ahí, ¿no? De cualquier manera, me parece que el hecho de pensar cuál es nuestro lugar y en qué medida nosotros estamos dispuestos a aprender. Aprender de la experiencia de estar allí en las comunidades donde no hay una sola posición. Creo que lo ha reflejado Rodolfo más que nadie, el hecho de que no hay, diríamos, una posición homogénea, ¿no? Ninguna comunidad territorial. Y hay mayores cercanías con lo académico y mayores distancias con lo académico.
Hay mayores cercanías con la política de Estado y mayores distancias con la política de Estado. Hay mayores cercanías con el aparato jurídico del Estado-Nación y mayores lejanías con el aparato jurídico del Estado-Nación. Digamos, eso, digamos, hace parte, digamos. Ahora, sí me preocupó la afirmación de Rodolfo de que por ponerse fuera del reconocimiento del Estado, se debilitó la lucha por el respeto territorial. Esto no sé si lo entendí bien, Rodolfo, me disculpas en todo caso si no lo entendí bien, ¿sí? Pero entendí eso, ¿no? Como que había habido, digamos, como un alejamiento por otras búsquedas, digamos, de comunitarias, de ponerse en el lugar donde el Estado-Nación los ponía para poder pelear, digamos, por su autonomía territorial. El ponerse fuera de esto como que debilitó las luchas. No es lo que, por lo menos lo que yo conozco, ¿no? Digamos, en Santiago del Estero, que es donde yo más conozco, de Pozo del Castaño iba a hablar yo en la última parte, un poquito, pero digo... ¿Podés, sí, disculpa, disculpa que interrumpa, que ya que estamos porque nos hemos ajustado bastante el tiempo, si querés leernos esas 2 páginas o contarnos. No, ya estamos en la discusión, no hay Ah. problema, no hay problema con eso, no, me parece que se cortaría la discusión y embalaría, digamos, de vuelta con la lectura del texto, eso ya pasó, ya estamos en otro momento. Pero sí me parece que porque no es lo que yo, por lo menos con el MOCAS en Santiago del Estero, el movimiento campesino de Santiago del Estero, es decir, el ampliar, incluso en términos de reetnización del campesinado, el ampliar, digamos, el ámbito, digamos, de la propia construcción comunitaria, no debilitó en absoluto la fortaleza. Lo que pasa es que es una lucha muy desigual. Entonces puede haber buenísimos argumentos y ganar incluso fallos judiciales, y de estos siguen adelante, pues son unos caraduras desfachatados. Es decir, el dominio, digamos, imperial del Estado-Nación y de las multinacionales no se frena con nada. Es decir, no, hay que frenarlo a veces hasta por las malas, ¿no? Es decir, me parece que esa es la situación. Entonces, pero me parece que esas búsquedas comunitarias, ¿no? En el ámbito de lo que yo estoy llamando aquí comunidad territorial, ¿sí? De encontrar en la reetnización, es lo que está pasando en Pozo del Castaño, la reetnización, que es un proceso actual, ¿no? Es un proceso ahora está pasando. El proceso de la comunidad por la reetnización indígena, ¿sí? Es como un volver a una comunidad territorial, a una relación con el territorio que amplía hacia los seres inhumanos, ¿sí? La integración comunitaria. Es decir, no son en absoluto recursos naturales. Creo que Rodolfo anunciaba, digamos, una discusión también de ese concepto de recursos naturales, ¿sí? Entonces, me preocupó no sé si es que yo entendí mal, Rodolfo, en lo que vos señalabas. No quiero seguir hablando porque voy a tomar demasiado tiempo y quiero escuchar. Puedo ahí, después si quieren ampliamos, pero al menos, José Luis, capaz que me expresé mal, no quise señalar eso para nada. De hecho, no, alejamientos es a montones, en realidad no debilita en absoluto, para nada, ¿no? Por ahí lo que yo señalaba es que en realidad esos alejamientos lo que provocan en el Estado son esos procesos nuevos que a mí en parte me asustan porque en realidad se arman corporaciones muy fuertes por detrás, que es el caso de los mapuches en este momento, ¿sí? Es sumamente fuerte la lucha o sea, cuando en realidad se dan cuenta que haber visibilizado no se convirtieron en los sujetos visibles que el Estado o grupos sociales o el capital quería que sean.
¿sí? El ejemplo que estás poniendo de Pozo el Castaño es eso. O sea, cuando en realidad se van, aprovechan, por decirlo de alguna manera tonta, aprovechan utilitariamente ese espacio de reconocimiento para profundizar reivindicaciones históricas que estaban sobre el territorio, sobre reconocimientos, sobre alianzas de clase, etcétera, etcétera. Pero no fue eso lo que quise señalar. Y respecto a lo que señalaba Rafael, dos cositas, Rafael. ¿Cómo me encantaría hablar sin parar con esa calidad y coherencia que tenés, por un lado? O sea, eso te admiro, qué maravilloso poder, fantástico. Y respecto a tu planteo, que yo me lo vengo haciendo primeramente con mi comunidad, en realidad, fuera de haber escrito una tesis de licenciatura en su momento en historia, que era como el autorreconocimiento. Era como el autorreconocimiento. Yo siempre cuento la misma anécdota, creo que ya la he contado 1000 veces, pero si no la han escuchado, la vuelven a escuchar otra vez. Nosotros fuimos hijos de comuneros migrantes en los momentos de industrialización del país o del desarrollismo en el país. De todas maneras, todos los años, como diría mi abuelo y mi tía, nos tiraban en Amaicha, y no nos tiraban en el pueblo, sino nosotros fuimos criados en la zona alta, 2.700 metros sobre el nivel del mar, por lo tanto teníamos muy poco contacto con el pueblo en sí mismo, o los pueblos de Amaicha, sí más con los pastores de altura. Nos tiraban allí, y siempre recuerdo que nos tiraban en diciembre y nos buscaban en marzo, cuando comenzaban las clases en Buenos Aires. Y siempre recuerdo, pero muy fuertemente, que en casa había una banqueta verde hecha por mi papá, pintada por mi papá, porque él era herrero. Entonces era una banqueta muy linda, de madera arriba, pero con estructura de caño abajo, pintada por él. Nos sentaba mi mamá y a los 5 hermanos y nos decía: bueno, ahora vamos a empezar a dejar de ser collas. Y empezaba todo un trabajo, pero fino, fino, sobre todo vinculado al cuerpo, a los gestos y a la palabra, más no a los alimentos que traíamos de los valles. No al charqui, no a los pelones, no a las frutas secas, no al pimiento, no a las papas andinas, no, a eso no, pero sí a lo otro. Entonces para mí era, yo me lo acuerdo perfecto, tenía 4 o 5 años cuando lo escuché por primera vez, y todo lo que ella hacía para ser reconocidos como parecidos a todos los migrantes del interior en Buenos Aires, ¿no? Entonces la tesis fue eso, un intento de reconocimiento para mí mismo. ¿Está bien? Luego nunca más volví a escribir hasta que tuve 45, 50 años sobre Amaicha. Para mí, Rafael, es un desafío muy grande, y reconozco que me encantaría hacerlo, no desde las categorías teóricas aprendidas, sino tal vez desde un relato más tipo conversaciones, más tipo etnografías situadas, más, pero también hay veces que digo, pero no puedo hacer eso, porque alguien más que Rafael, que Silvia, que José Luis, que Miriam, lo puede estar leyendo y sabe cómo se puede construir en la vida cotidiana autonomía política. Digo, también me pasa eso. No sé cómo, admito que me pasa eso, al menos en mi caso particular de Amaicha. Lo puedo hacer en otros lados, tal vez, pero en el caso de Amaicha es sentirme aterrado de que alguien pueda leerlo muy rápidamente y transformarlo en, ya sabemos cómo ustedes operan, cómo lo hacen, cómo se juntan, en qué momentos, qué
qué materialidades ponen para que salgan determinadas palabras, cómo construyen eso, ¿no? Sobre todo pensando en el caso de Amaicha, que siempre nos han acusado de armar respuestas muy racionales, como si todo fuera absolutamente racionalizado y nos salen respuestas así tan maravillosas, pero en realidad no las que yo vi y las que me tocó participar no son así, pero no sé por qué para todo el mundo dicen, los amaichas, ojo con los amaichas porque vienen con toda una arquitectura de enfrentamiento, intervención que no los podemos parar. Perdón, no sé si fue la mejor respuesta, pero bueno, por ahí va. Sí, yo quisiera preguntarle a Daniela, con respecto, digamos, a ¿estás ahí, Daniela, o tuviste que retirarte? No sé, no te veo. Tengo Sí, aquí está. Ahí está. por momentos buena conexión y por momentos malas. Sí, Ojalá sí, te sí. pueda escuchar. Cuando vos decías que requerías, diríamos, de un mayor compromiso por parte del ámbito académico, ¿no? Que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que la universidad vive de espaldas a Andalgalá. Absolutamente. La Universidad Nacional de Catamarca vive de espaldas a Andalgalá. No solo Andalgalá, pero como estamos hablando de Andalgalá, entonces estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahora, cuando se requiere, digamos, ese compromiso académico, hay muchas alternativas, hay diversas alternativas, hay distintas maneras de entenderlo, ¿no? Están desde una posición que pretende darle voz o hacer fuerte con argumentos académicos, científicos, jurídicos, digamos, a la comunidad de Andalgalá, y a lo mejor en algún momento la propia comunidad de Andalgalá necesita eso y lo requiere y lo exige y lo pide, ¿no? Y entonces me parece que eso es una manera de entenderlo, ¿no? La otra cuestión está en cómo puede haber una relación, digamos, de conocimiento como encuentro de saberes. A mí no me gusta la expresión diálogo de saberes, por todo lo que el diálogo está presuponiendo como punto de partida de posiciones igualitarias y que tienen que funcionar con base al consenso y al acuerdo, apuntar necesariamente al consenso y al acuerdo. No estoy de acuerdo con diálogo de saberes, prefiero hablar de encuentro de saberes. ¿Cómo en un encuentro de saberes los académicos pueden llegar, diríamos, a modificarse en su propia manera de pensar, de sentir, ¿no? De estar en la relación con la comunidad, ¿sí? Y si eso mismo estás también pensando. Si estás pensando una instrumentación de lo académico para la lucha política en los términos de la exigencia de autonomía frente al arrasamiento por parte del Estado-Nación y de las multinacionales, de las empresas, ¿no? O si estás pensando, digamos, en otro tipo de relación también en ese sentido, porque me parece que ahí, digamos, lo que está en juego en ese encuentro de saberes es un aprendizaje compartido y mutuo, ¿no? Y sobre todo, diríamos, un aprendizaje por parte de los sectores académicos, que en algunos casos son comunitarios, porque hay mucha gente de Andalgalá que ha venido a estudiar a la Universidad Nacional de Catamarca. Y hay mucha gente que participa en la Asamblea de Autoconvocados de Andalgalá, que son estudiantes de la Universidad Nacional de Catamarca o egresados de la Universidad Nacional de Catamarca. Entonces, ¿cómo ves ese menjunje, ¿no?
ahí no sé si es muy clara la pregunta, creo que es medio confusa, pero me parece que ahí hay algo, diríamos, a pensar, Daniela, me parece. Sí, totalmente. Sobre todo pensar en los vínculos que ha ido construyendo no solo la Universidad de Catamarca, sino la comunidad académica en general, no solo con la comunidad de Andalgalá, sino con un montón de otras comunidades que tienen realidades súper urgentes como la nuestra, que justamente miran a la comunidad académica de una manera muy particular por la tradición de los vínculos que se han dado entre la comunidad académica con nosotros en este caso. Durante mucho tiempo, a lo largo de estos más de 25 años de resistencia, hemos recibido infinidad de pensadores, de científicos de todas partes del mundo, no solo de Catamarca. Quizá los menos son de Catamarca, ahora por suerte no. En donde hubo una relación utilitarista, o sea, nos han utilizado, por decirlo así. Entonces hay un recelo muy importante por parte de las comunidades como las nuestras, que ven muchas veces en los intereses de las comunidades académicas simplemente un engrosamiento de sus currículum y todo eso. Pero eso es un debate que está bueno dárselo, porque en realidad lo que pasa son muy pocos los pensadores, los académicos que se vinculan más allá del conocimiento, que existe una vinculación que tenga que ver con lo emocional, con el sentirse parte de, no por el solo hecho de, no me quiero que me malentiendan, no querer ser parte de Andalgalá, sino el reconocimiento de esta urgencia, que es una urgencia social, es una urgencia no solamente nuestra, sino que es una problemática que a nosotros nos toca desde la megaminería, pero que cada comunidad, inclusive de la que forma parte el académico, tiene una realidad urgente. A eso es lo que voy cuando interpelo en relación a la necesidad de construir algo que puede llegar a ser en algún momento en la lucha una cuestión, un vínculo de necesidad de que firmen un documento. Por ejemplo, te doy un ejemplo muy claro. Durante muchos años hemos solicitado peritos de parte en los grandes litigios legales, que bueno, hay gente que considera que tienen una viabilidad y otros que no, pero son instancias de lucha que hay que agotarlas. Nunca nos ha costado muchísimo conseguir que pasen del discurso a la acción concreta de poner una firma. Cuando en realidad, para las megamineras, durante mucho tiempo, y es un requisito para la aprobación de un estudio de impacto ambiental, la firma de un académico que legitime un proyecto a realizarse. Y durante mucho tiempo las comunidades hemos tenido problemas para conseguir peritos, por ejemplo. Esa es una forma de colaborar de alguna manera o de comprometerse con las realidades. No son las únicas. Justamente yo soy formada en la Universidad Nacional de Catamarca, soy licenciada en arqueología, pertenezco a una unidad académica que la verdad de la que estoy muy orgullosa en el sentido de que a lo largo de tantos años de discusiones y de debates en las aulas con mis profesores y compañeros, tengo que agradecer y estar muy orgullosa de que muchos de ellos salen a la calle, porque salen a la calle Se ha cortado. ¿Nos escuchás, Dani? Parece que se le cortó, ella ya había dicho que estaba inestable un poco la comunicación. Pero Rafael tiene levantada la mano. Bueno, aprovechemos este espacio que se va Daniela, aunque quería que me escuchara, porque yo asumo que soy cuestionado y criticado, para no reducir a interpelado. Lo que acaba de decir José Luis y Rodolfo para mí es una crítica a mis planteamientos y a mis preguntas, y así lo quiero asumir, porque si no, no vamos a poder pensar y discutir y debatir. ¿Por qué me siento cuestionado y criticado? Y no crean que voy a responder para justificarme, sino para problematizar sus cuestionamientos que yo he sentido. Por ejemplo,
partiendo otra vez de Daniela. Daniela dice, estoy encantado de escuchar a Daniela porque cuando conocí a Daniela hace ya muchos meses o 2, 3 años, no me acuerdo, ella decía que exigían a los intelectuales, a los académicos que asumieran la solidaridad y apoyar. Y yo decía, no sabes el alacrán que te vas a echar al hombro, no sabes el enemigo encubierto que son esos, que somos esos. Ustedes tienen tiempo de crear sus propios expertos, para decir una mala palabra, expertos, sus propios sabedores articulados. Yo le decía, mira, los zapatistas nunca andan pidiendo que se solidaricen con ellos crean sus propios médicos, sus propios químicos, sus propios herreros, etcétera, pero también nunca se niegan a aprender de los demás y de las demás formas de saber, incluyendo la ciencia positivista. Entonces han hecho esos encuentros, pero precisamente para aprender, conjuntar formas de saberes diferentes, pero no para depender de los otros. Los zapatistas dicen, le decía yo a Daniela, no vengas aquí a apoyarnos, no vengas aquí a solidarizarnos, porque empezaron a llegar desde 1994 miles y decenas de miles de todo el mundo y de México para decir, estamos con ustedes, aquí me quiero quedar, y dijeron ellos, aquí ya somos muchos miles, váyanse y allá donde están organicen su forma comunitaria. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que sí me siento interpelado cuando se plantea por Rodolfo el asunto de su estrategia de comunidad, muy importante, porque yo cuando escucho eso digo, bueno, pues acá en una ciudad urbana horrible como la que vivo, hemos tratado de generar, por ejemplo, comunidades de resistencia barriales, comunidades terapéuticas, no solo dentro de los hospitales, como los que hemos trabajado dentro de hospitales, comunidades de aprendizaje, no solo adentro de las escuelas, sino también afuera, es decir, esa ambivalencia y esas contradicciones, crear comunidad, como bien lo plantea Rodolfo, y siento que nos dice, o me dice a mí, no, tranquilo, o sea, no nomás un discurso bien hechecito y todo, cómo creamos comunidad de todo, de saberes, de resistencia, de autonomía, y yo me siento interpelado. Entonces, la idea, por eso digo, yo traté de decirlo con un discurso conceptual, pues propio de mi condición humana, urbana, mestiza, etcétera, etcétera, y digo, precisamente aquí está en lo que dice Daniela, en lo que dice, por ejemplo, también Rodolfo y tanta gente, un pensamiento político concreto, al que subyace un pensar histórico propio de lo que venimos siendo como sujetos singulares y colectivos. Entonces, ese pensamiento político concreto, histórico y crítico es una forma de colocarnos. Por eso siento esa crítica que nos hace José Luis cuando nos dice, no es tanto los discursos y las narrativas. Eso es una forma en que uno comparte, y estoy de acuerdo, lo que uno ha aprendido de todos y de muchos y de diferentes. Eso está lindo, pero coincido con la crítica que está planteada por José Luis cuando dice, lo que importa es cómo nos colocamos ante esa realidad de guerra, de capitalismo, de colonialismo, de destrucción. Y en eso estoy muy de acuerdo. Por eso me parece que la idea de poder plantear un debate que nos permita, desde las diferentes experiencias subjetivas que todos tenemos aquí y todas tenemos, y de acuerdísimo con que no se trate de diálogo de saberes, otra fagocitación más de las que se acostumbran en esos espacios académicos. Entonces yo, gracias, porque a pesar de lo cariñoso y hospitalario de sus formas de interpelarnos y criticarnos, sí hay que asumir la crítica, sí hay que asumir el debate, y lo asumo y acepto las observaciones que ustedes hacen para mejorar las cosas de cómo construir comunidad desde donde estamos, desde lo que somos, y no andar queriendo que nos reconozcan siendo solidarios con los demás. La mejor forma de solidarizarnos con Andalgalá es que hagamos la misma lucha que hacen ellos acá donde vivimos cotidianamente, cada quien. No ha regresado Daniela, ¿verdad? Hubo un bajón en la tensión y dice que no puede conectarse, no le permite reconectarse. Las moderadoras también pueden opinar y criticarnos y debatir, no sé con todo gusto. Bueno, está sin wifi Daniel, así que no creo que lo podamos recuperar. Sí, respecto a esto último que decía Rafael, es lo que hemos discutido en el grupo de estudios y en la reunión también previa a esta mesa, de qué implica eso de acompañar y solidarizarse con las comunidades, ¿no? Si simplemente firmar una nota, difundir una nota, o
o bueno, de qué otra forma también nos podemos sentir implicados, sobre todo los que no estamos en el lugar. Y en qué punto es realmente un compromiso político o algo como parte, como muchas veces puede verse como parte de un espectáculo. Es decir, bueno, están circulando, porque nos llegan, digo, a nosotros por distintos medios nos llegan, ¿no? estos documentos donde hay notas para las que hay que adherir y poner el nombre, el DNI, entonces también con muchísimos temas, ¿no? No solo con Andalgalá, con infinidad de temas. Y entonces esto de estar en las pantallas también, es decir, bueno, sí, fulanito adhirió a tal pedido, está ahí presente, y esa forma, bueno, que tenemos que ser como muy cuidadosos de cómo nos implicamos y cómo participamos, porque realmente es mucho más que poner esa firma, es cómo nos sentimos implicados con esas problemáticas. Entonces esa apuesta metodológica que nos propone Rafael en sus libros, que bueno, mañana vamos a presentar uno, pero en esta serie, en estos cuadernos de metodología que él hace, ¿no? Que él plantea que el problema de conocer es sentirse parte del problema del sujeto. Entonces ahí también vamos desde esa implicación, sobre todo afectiva, ¿no? Porque la implicación teórica podemos compartirlo o no, pero desde esa implicación no afectiva, como sentirnos parte del problema del sujeto, y desde ahí viene sola la solidaridad y ese apoyo a las comunidades. Pero siempre está ese riesgo de poner el nombre para ser parte de lo que la comunidad viene haciendo, ¿no? Y es como, pareciera que es como muy superficial esa manera de solidarizarse, ¿no? O parece que es como una forma de cumplir. Y entonces también, cuando ocurrieron todos los hechos de la represión de abril, que bueno, esto es de público conocimiento, ¿no? Esto que ocurrió en abril del 2015, el 10 de abril del 2015, perdón, ahora del 2021, bueno, como grupo también nos llevó un tiempo a decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Porque ¿cómo nos solidarizamos con lo que está pasando? Entonces, bueno, se elaboró un documento, hubo también muchos desacuerdos en el grupo, es decir, de cómo entendíamos lo que estaba pasando. Y dijimos, bueno, era un documento, bueno, Rafael generosamente compartió un documento que elaboró de 6 páginas. Entonces decía, lo compartamos por el Facebook. Y decía, bueno, por 6 páginas no va a leer la gente. Entonces, si queremos que tengan como una idea de lo que está pasando, entonces hagamos como extractos, y recurrir como a otra forma de comunicación que tenga quizás mayor impacto. Porque eso, bueno, también es la forma en la que nos pedía Daniela y ella a través de la asamblea, bueno, esta preocupación que se tiene de engrosar la voz de los miembros de la asamblea. Y bueno, ese fue nuestro aporte. Y bueno, no sé si, bueno, Daniela sí dice no va a poder conectarse nuevamente. Pero bueno, eso no nos queda para seguir pensando, y bueno, después como las compañeras que están en San Fernando, en la capital de Catamarca, bueno, participaron ahí de las marchas y de esta toma de la calle que se hizo en respuesta a la represión y a los acontecimientos de Andalgalá. Y bueno, y los que estamos más lejos también nos queda decir, bueno, a ver, ¿cómo nos solidarizamos con eso y cómo participamos de eso? ¿No? Y en paralelo esta propuesta, es decir, bueno, cómo somos parte de los sujetos de los lugares en los que estamos. Porque en definitiva muchos estamos atravesados por las mismas problemáticas. Entonces, bueno, eso un poco para abonar a esto último. Y la otra cuestión, otro punto que se comparte acá, que siempre es problemático, esto del diálogo de saberes, ¿no? O cuando se hacen estos espacios, muchas veces de la academia, donde participan gente que tiene posiciones antagónicas, ¿no? Estos paneles donde cada uno llega y se va pensando lo mismo con lo que llegó, ¿no? Entonces, estos falsos espacios de encuentro y diálogos de saberes.
suena lindos, pero es como... Acá están diciendo que nos quedan 3 minutos. Creo que bueno, nos van a no, no, cortar. bueno, listo, eso. Que es muy difícil de trabajar, ¿no? Rodolfo está pidiendo la palabra. Sí, es tratar de ser rápido. Rafael, yo me quedé ahí pensando de qué maneras pude interpelarte, no quedé ahí dando vueltas porque en realidad coincidía bastante, coincido bastante y te sigo bastante. E incluso me gustaría tener tiempo para ver tus planteos metodológicos de trabajo de ahí, en la comunidad, en las comunidades, o en el caso mío en Amaicha. No había... Bueno, hasta ahí, para no quitar más tiempo. No tengas duda que me cuestionaste con tu ser comunero y tus formas de plantear las cosas. Sí, muy interesante todo y yo creo que como académicos tenemos que replantear esa inclusión forzada que hacemos desde la investigación y tenemos que interpelar realmente de las narrativas del otro, de las otras personas, una reivindicación también de la justicia y de la memoria histórica. Entonces, en ese sentido me parece el reclamo de Daniela bastante pertinente y replantear como estas dinámicas que nosotros llevamos a cabo para no caer en un extractivismo cognitivo y en unos falsos reconocimientos por utilizar la palabra, obviamente desde la perspectiva teórica. Muchas gracias a todos. Silvia, no sé. Agradecerles y con la intención de continuar con estos espacios, los congresos, ya veremos la forma en que instrumentalizamos acordamos, ¿no? Alguna forma para seguir en contacto alimentando estos diálogos. Y bueno, gracias a cada uno, ¿no? Por su tiempo, a los que se han sumado desde las redes. E invitarlos a lo que queda de jornada en el día de mañana, ¿sí? Así gracias por cómo nos moderaron tan respetuosa y exigiendo respeto a los tiempos. Gracias. Perdón, me he quedado mal. José, me sí me he quedado mal porque te dimos un poco más de tiempo, pero yo sabía que ibas a hablar de los dos casos, entonces llegó y con Miriam decíamos en el chat, ¿cómo cortar a un poeta? Porque era tan lindo tu relato que no podíamos cortarte, pero sentíamos que yo sabía que faltaba todavía Santiago del Estero, y cuántos minutos más llevaré, me daba mucho apuro por los otros expositores, por eso fuimos así, quizás groseras, bueno, yo fui grosera, que fui la que te cortó. Así que bueno, nos queda para escuchar en otra oportunidad lo de Santiago. Intercambiemos los documentos que escribimos para ahora. Uh-huh. Estamos viéndonos, como ya propuso Rodolfo, cada mes. Perdón, José Luis. Sí, sí. Ahí hay que no dejar de estar, pues. Invitemos también a Miriam y a otras y a otros para ese espacio tan importante de debate, porque